Como diagrama PV al diagrama que refleja la presión en el eje Y la que refleja el volumen en el eje X. En el diagrama PV se representa el estado de un sistema termodinámico. Una de las ventajas más directas de la representación de los procesos termodinámicos de un diagrama PV es que el trabajo realizado es el proceso del área bajo la curva. Se dice que el sistema ha realizado un proceso cíclico cuando tras una sucesión de procesos termodinámicos encadenados termina en el estado en el que estaba inicialmente. En esta gráfica se puede ver cómo pasa del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4 y finalmente regresa del 4 otra vez al número 1. En esta situación el trabajo total realizado por el ciclo es el sistema del área totalmente encerrado dentro del ciclo. Como podemos ver en esta gráfica, el trabajo total es el área que está encerrada dentro del ciclo. El proceso isobárico es el proceso de compresión mediante el cual el volumen y la temperatura de un gas varían mientras que la presión se mantiene constante. Un proceso isobárico es un cambio en el estado de una cierta cantidad de materia en la que la presión no cambia, pero sí una o más de sus variables de estado. Una expansión isobárica es un proceso en el cual un gas se expande o contrae, mientras que la presión del mismo no varía. Es decir, si en un estado A, como aquí este es el diagrama PV, en un proceso A la presión es P1, es la misma, y en el estado B la presión es la misma, entonces lo único que cambia es el volumen, la presión no cambia. Ese es el proceso isobárico. El proceso isocórico, también llamado proceso isométrico o involumétrico, es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Delta V es igual a cero. Esto implica que el proceso no realiza trabajo, presión, volumen, ya que este se define como delta W igual a P por delta V. Donde P es la presión, el trabajo es cero, pues no hay cambio de volumen. Y bueno, en un diagrama PV quedaría representado de esta manera, ya que no hay cambio alguno en P. Un proceso adiabático es aquel que el sistema no pierde ni gana calor. La primera ley de termodinámica, con Q igual a 0, muestra que todos los cambios de energía interna están en forma de trabajo realizado. Esto pone una limitación al proceso del motor térmico que le lleva a la condición adiabática mostrada abajo. Esta condición se puede usar para derivar expresiones del trabajo realizado durante un proceso adiabático. Este es el diagrama PV, donde podemos ver que el trabajo es el área debajo de la curva y mientras baja la presión, el volumen de esta va a aumentar. Se denomina proceso isotérmico, proceso isotermo, al cambio reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio a temperatura constante en todo el sistema. La compresión o expansión de un gas ideal puede llevarse a cabo colocando el gas en contacto térmico con otro sistema de capacidad calorífica muy grande y a la misma temperatura que el gas. Este otro sistema se conoce como foco calórico. De esta manera el calor se transfiere muy lentamente, permitiendo que el gas se expanda realizando trabajo. Como la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura y esto permanece constante en la expansión isotérmica, el calor tomado del foco es igual al trabajo realizado por el gas. Y esta es la gráfica del proceso isotérmico y esta curva es el isoterma, donde pues, W es constante, entonces todo es igual, P es igual a constante. El motor Stirling fue inventado en 1816 por el reverendo escocés Robert Stirling, quien lo concibió como un primer motor diseñado para rivalizar con el motor de vapor. En la práctica su uso se redujo a aplicaciones domésticas por casi un siglo. Los motores Stirling tienen una alta eficiencia y se les compara con los motores de vapor y gran facilidad para aplicarlos a cualquier fuente de calor. Estas ventajas están haciendo que vuelva a tener interés de este tipo de motores y su aplicación en sistemas captadores de energías renovables. Les dejo unas imágenes del motor Stirling. El funcionamiento del motor Stirling se basa en la expansión y contracción de un gas, que puede ser normalmente helio, nitrógeno, hidrógeno o aire. A este gas se le desplaza cíclicamente de una fuente fría donde se contrae a una fuente caliente donde se expande. El motor Stirling también cuenta con un regenerador que permite alcanzar mayores rendimientos. El regenerador es un intercambiador de calor interno que tiene la función de absorber y ceder calor en las evoluciones a volumen constante del ciclo.
A continuación voy a explicar un poco cómo funciona el motor Stirling con estas imágenes. En la imagen número 1 podemos ver que el aire que hay debajo del desplazador se calienta y se expande. En la imagen número 2 podemos ver que el diafragma es presionado por la expansión del aire y el desplazador es empujado hacia abajo por las poleas. Como se puede ver aquí podemos ver las flechas que el desplazador va hacia abajo y esto se contrae. En la imagen número 3 podemos ver que el aire es empujado hacia abajo donde se enfría. Aquí. Y en la imagen número 4 el diafragma es estirado hacia abajo por la compresión del aire y el desplazador empieza a subir. Otra vez el desplazador va hacia arriba. El motor Stirling tiene 3 características muy favorables. La primera es el rendimiento. Este motor tiene una capacidad de alcanzar rendimiento de Carnot, lo cual teóricamente permite alcanzar un rendimiento máximo. La segunda característica favorable es que puede tener fuentes de calor externa. Este motor intercambia el calor con el exterior, por lo tanto es adaptable a una gran gama de fuentes de calor para su operación, como por ejemplo la energía nuclear, la energía solar, combustibles fósiles y muchos más. Esto permite reducir mucho las emisiones. Y la tercera característica es que tiene un ciclo cerrado. Tiene un ciclo de trabajo y la fuente de calor es externa, como ya hemos dicho en el punto 2. Y estas dos características hacen que como ya se había mencionado antes, que las emisiones sean muy bajas. Por último voy a explicar el diagrama PV. Este es el diagrama. Y en el proceso de 1 a 2 es un proceso isotérmico. El proceso 2 a 3, de acá es un proceso isocórico. El proceso 3 a 4 es cuando el gas se comprime a la temperatura constante. Y el proceso 4 a 1 es un proceso isocórico, igual que el proceso del 2 a 3. El motor diésel fue inventado en 1893 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel, empleado de la firma MAN, que por aquellos años ya estaba en la producción de motores y vehículos de carga de rango pesado. Rudolf Diesel estudiaba los motores de alto rendimiento térmico, con el uso de combustibles alternativos en los motores de combustión interna para reemplazar a los viejos motores de vapor, que eran poco eficientes y muy pesados y muy costosos. Su invento le costó muy caro, sufrió un accidente que les provocó lesiones a él y a sus colaboradores y que casi le costó la vida a causa de la explosión de uno de sus motores experimentales. Aquí les dejamos unas imágenes del motor diésel. El motor diésel es un motor térmico que tiene combustión interna alternativa, que se produce por la autoignición del combustible debido a las altas temperaturas derivadas de la alta relación de compresión que posee, según el principio del ciclo diésel. El ciclo del motor diésel de 4 tiempos es una idealización del diagrama del indicador de un motor diésel, en el que se omiten las fases de renovación de la carga y se asume que el fluido termodinámico que revoluciona es un gas perfecto. En el dibujo que dibujé aquí es un motor diésel 4 tiempos en línea y estos son los 4 cilindros que tiene. Cada cilindro tiene 4 válvulas, 2 de entrada y 2 de escape. Y todos los cilindros tienen un sistema de inyección. Los pistones son forzados, aquí esto sube y baja. Los pistones son forzados hacia abajo en la parte de combustión y la fuerza se transmite al eje. Aquí hay unas bielas que hacen que en el eje se produzca el movimiento. El ciclo diésel tiene 4 etapas. La primera etapa es la de la admisión. Entra aquí el aire por la válvula de entrada, se llena esta cámara de aire y estos pistones suben. Es un proceso al revés. Entonces, estos procesos suben, el aire que aquí está, este es digamos en el paso 1, es un proceso adiabático. El aire sube, se comprime y el aire al comprimirse sube la temperatura del aire y después pasa la segunda parte que es la combustión, que es el proceso 3-4, aquí para acá, y es una expansión isentrópica. Y al inyectarse el combustible se genera una chispa y se prende aquí, bueno, se puede ver aquí, y esa combustión es lo que empuja el pistón para abajo y lo que genera el movimiento. Y después está el último paso del ciclo, que es el escape, que es aquí, que es un proceso isocórico y el aire sale por la válvula de escape
y se produce y es así como se produce el ciclo de diésel. Estos pistones al subir, mientras estos van empujando y así sucesivamente, y ya, es el motor diésel. El motor de ciclo Atkinson es un tipo de motor de combustión interna inventado por James Atkinson en 1882. El ciclo Atkinson se diseñó para ofrecer mayor eficiencia a expensas de la potencia y se está empezando a utilizar en las aplicaciones híbridas modernas. Es una copia con modificaciones del motor Otto. El ciclo Atkinson es más eficiente ya que consigue relaciones más altas de compresión. La gasolina, cuando se encuentra muy comprimida, tiende a detonar antes, lo cual no interesa, pero si se logra una alta relación de compresión, el rendimiento termodinámico es superior. En un motor de combustión interna alternativo convencional, las válvulas de admisión que llevan la mezcla de aire y combustible se cierran cuando el pistón comienza la compresión. En el ciclo Atkinson se retrasa el cierre de las válvulas de admisión, volviendo así parte del combustible al sistema. Aquí en este video se ve como, por ejemplo, con este movimiento, que en el Otto nada más es una válvula que sube y baja con un movimiento de rotación, y aquí se tuvo que agregar un brazo extra para agregar un tiempo a los 4 tiempos del sistema Otto. Aquí lo que hace es que entra en compresión, y aquí cuando como que se recicla, o sea, cuando se vuelve a... Cuando el movimiento es como muchísimo más corto, aquí en lo que hace es que la combustión y el aire, el combustible y el aire se recicla para así tener una mayor eficiencia en el motor. Con este procedimiento se consigue un considerable ahorro de combustible, una menor temperatura y presión en el cilindro, restando vibraciones en el motor y aumentando la eficiencia global del sistema teórico de Otto. Los híbridos procuran que el motor Atkinson gire a su régimen más eficiente y el exceso de potencia generado se almacena en baterías. Esto supone un menor consumo que si se utilizase el motor Atkinson en regímenes en los que no consigue la misma eficiencia termodinámica. Este motor Atkinson se usa en el Prius modelo 1, en la Ford Escape Hybrid y en el Prius modelo 3. Este es el diagrama PV, donde del paso 1 al 2 es la admisión, donde la válvula se queda abierta y desciende desde su punto. O sea, es que el pistón está así, y este sería como su PMS, que es su punto muerto superior, y cuando baja quedaría así, que este sería su punto muerto inferior. Entonces, cuando desciende del punto superior al inferior, el cilindro mezcla aire y gasolina, y la mariposa de los gases queda más abierta, y lo cual reduce la resistencia de cuando baja el pistón. Luego, del 2 al 3 hay un reflujo de admisión. Al llegar el pistón a su punto muerto inferior, se mantiene abierta la válvula de admisión y comienza el pistón a subir, expulsando hacia el colector de admisión parte de la mezcla admitida, reduciendo resistencia en el ascenso del pistón. Sería como del 2 al 3 es como el movimiento opuesto del 1 al 2. Luego, del 3 al 4, la compresión en cierto momento de la carrera, ascenso del pistón, se cierra la válvula de admisión, comenzando la compresión de la mezcla. Y después del 4 al 5 sería la explosión y como cuando ya se mueve el pistón. Y luego del 5 al 6 ya sería el escape, cuando llega el pistón al punto muerto inferior, y se abre la válvula de escape en el ascenso para expulsar los gases, y ya se repite el ciclo así. El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor y es el que se utiliza en las centrales termoeléctricas. La caldera, bueno, para empezar, les voy a explicar cómo funciona el proceso. Primero la caldera calienta el fluido de trabajo, que principalmente es agua, y lo evapora. Una vez que el vapor de agua haya alcanzado los 500 grados centígrados, es enviado a la turbina a través de unos tubos que llega a esta parte. Ahí el vapor se expande, perdiendo presión y calor, para hacer girar la turbina. La turbina está conectada a un generador eléctrico y así puede producir electricidad, que es esto. Ya después, el vapor es enviado a un condensador, donde el vapor pasa de estar en estado gaseoso a estado líquido, que es esta parte.
Después es enviado nuevamente a la caldera a través de tubos y con la ayuda de una bomba. Y vuelve a comenzar el ciclo. Los diagramas PV en los que interviene un líquido que se vaporiza tienen una diferencia respecto a los de gas. Aparece la llamada campana de cambio de fase, que es esta. A la izquierda de la campana tenemos estado líquido, que apenas varía su volumen cuando se calienta o se aumenta su presión. Por eso las líneas isotermas son casi verticales, que es esa parte. A la derecha de la campana tenemos vapor, que se comporta como un gas, por lo que las líneas isotermas son similares a las de los gases ideales. En el interior de la campana el líquido se está evaporando y las líneas de temperatura constante son horizontales. Esto es debido a que dada una presión el calor que se le aporte al fluido no se emplea en elevar la temperatura, sino en la evaporación. Bueno, ahora les voy a explicar el proceso del ciclo Rankine, que es donde del 1 al 2 se aumenta la presión del líquido sin pérdidas de calor mediante un compresor o bomba, al que se aporta un pequeño trabajo. Del 2 al 3 es una transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. Con este calor se evapora todo el líquido y se calienta el vapor hasta la temperatura máxima. La expansión del proceso de 3 a 4 se realiza de forma adiabática. El vapor realiza un trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta un valor bajo de presión al cual se transfiere el vapor al condensador. Finalmente, el proceso del 4 al 1 consiste en refrigerar el vapor de trabajo a presión constante en el condensador hasta el estado líquido para iniciar nuevamente el ciclo. Inventado en 1876 por el alemán Nikolaus Otto, este motor dio inicio a los propulsores de combustión interna. El diseño original consistía en un dispositivo monocilíndrico dotado de una gran volante de inercia. Este se montaba sobre una base fija que era capaz de funcionar con gas y más adelante con gasolina. Hay dos tipos de motores Otto que se rigen por el ciclo de este mismo. Estos son los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos. El de 4 tiempos es el más utilizado en los automóviles, ya que tienen buen rendimiento y contamina muchísimo menos que los motores de 2 tiempos. A continuación voy a decir los pasos del motor Otto de 4 tiempos. El primero es la primera fase y es cuando el pistón se desplaza hasta el punto muerto inferior y la válvula de admisión se mantiene abierta, permitiendo que se expire la mezcla de combustible y aire dentro del cilindro. El paso 2 es durante la segunda fase y las válvulas permanecen cerradas y el pistón se mueve hacia el punto muerto superior comprimiendo la mezcla de aire y combustible. Cuando el pistón llega al final, esta fase lanza una chispa en la bujía y hace que la mezcla se encienda. En la tercera fase se produce la combustión de la mezcla liberando energía que provoca la expansión de los gases ya mencionados y el movimiento del pistón hacia el punto muerto inferior. Se produce la transformación de la energía química contenida en el pistón y esta va hacia la biela y la biela de siguiente forma hacia el cigüeñal, de donde se toma para usarla. Y por último, en la cuarta fase, se abre la válvula de escape y el pistón se mueve hacia el punto muerto superior, expulsando los gases producidos durante la combustión y quedando preparado para empezar el nuevo ciclo. Esto se le conoce como la renovación de carga. Ahora voy a mencionar el ciclo Otto de solo 2 tiempos. El primero es cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior y empieza a desplazarse hacia el punto muerto superior, creando una diferencia de presiones que aspira la mezcla de aire y gasolina por la lumbrera de admisión hacia el cárter de precompresión. Cuando el pistón tapa la lumbrera, deja entrar la mezcla y durante el resto del recorrido el pistón comprime el cárter inferior hasta que se descubre la lumbrera de transferencia que lo comunica con la cámara de compresión. Esto hace que la mezcla fresca comprimida ayude a expulsar los gases quemados del escape. Cuando el pistón empieza a subir la lumbrera de transferencia, permanece abierta una parte de la carrera y el cárter no toma aire fresco, sino que retorna parte de los gases perdiendo eficiencia de bombeo.
Y por último, en el segundo paso de este ciclo, cuando el pistón ha alcanzado el punto muerto superior, la mezcla comprimida se enciende por una chispa entre los dos electrodos de la bujía y esto hace que se libere energía y alcance altas presiones y temperaturas en el cilindro. El pistón se desplaza hacia abajo realizando trabajo hasta que se descubre la lumbrera de escape. Al estar a altas presiones, los gases quemados salen por estos orificios. Ahora voy a explicar un poco el diagrama PV del motor Otto. Aquí podemos ver los puntos A, B y C. Del punto A al B es cuando se comprime, del B a C es cuando hay una combustión, del C al D es cuando se expande y luego vuelve a iniciar, y de aquí es una de admisión y hacia el escape, y el ciclo se repite así.